Bueno, vamos a seguir entonces en este video. Vamos a seguir trabajando. Entonces, estábamos con los consejos del viejo Vizcacha. Y el último que habíamos leído era el de: el hombre no debe creer en lágrimas de mujer ni en la renguera del perro. Seguimos. Próximo consejo: no te debes afligir aunque el mundo se desplome. Lo que más precisa el hombre tener, según yo discurro, es la memoria del burro, que nunca olvida ande come. Ay, me da una sensación como de descompromiso prácticamente. Bueno, no te debe afligir aunque el mundo se desplome, aunque las cosas se vengan abajo. Mirá, mientras vos, y te acordás como el burro donde tenés la comidita, qué sé yo. Deja que caliente el horno el dueño del amasijo. Lo que yo nunca me aflijo y a todito me hago el sordo. El cerdo vive tan gordo y se come hasta los hijos. Bueno, el comportamiento del viejo Vizcacha, evidentemente que uno va percibiendo cada vez como con más claridad de qué se trata una representación del otro, no solamente como hostil, sino que también en algún punto hay todo el tiempo una proyección. Hay que cuidar el pellejo. El primer cuidado del hombre es defender el pellejo. Hay que cuidar el pellejo, no confíes en no sé qué. Entonces ahí uno empieza a percibir cómo cada vez está como cada vez más claro eso que nosotros decíamos que era la cuestión como proyectiva. Es decir, él está poniendo en esos supuestos otros de los cuales hay que cuidarse, desconfiar y todo lo demás, atributos que claramente son atributos propios de él. El de una persona que en realidad claramente sería poco confiable. Una persona que claramente sería poco generosa o poco cuidadosa o poco empática a necesidades del otro. Si en definitiva todo el tiempo lo que está diciendo es: bueno, yo no me aflijo, yo como dice, me acuerdo, como el burro, sabe dónde come, no me aflijo por otra cosa, que se preocupen los otros, como los chanchos, que hasta se comen a sus propios hijos si es necesario. Entonces ahí uno empieza a ver de qué se trata la cuestión fuertemente proyectiva que le está impidiendo tener una lectura un poco más compleja del fenómeno humano. Entonces él en algún punto percibirán que va construyendo una imagen de sí que es una imagen con un componente más bien arrogante. Yo me la sé, yo me la sé toda. Hay que hacerse amigo del juez, hay que hacer como los chanchos que se comen hasta los hijos si es necesario, hay que, eh, hay que desconfiar de tal cosa, no hay que andarse afligiendo por tal otra. Y de repente uno puede conocer personas más parecidas al viejo Vizcacha de lo que uno se imagina, como quien dice. Pero ahí es donde uno empieza a ver que hay una cosa. Y no confías tanto en los otros, pero ahí está la cuestión proyectiva. En realidad, esta sería una persona más bien poco confiable. Es un bicho la mujer, que aquí no lo destapo. Que, que yo aquí no lo destapo. Siempre quiere al hombre guapo. Mas fíjate en la elección, porque tiene el corazón como barriga de sapo. Bueno, ya había dicho, la barriga de sapo es bien fría, ¿no? Pero ya había dicho que no había que creer en las lágrimas de la mujer. Ahora directamente, eh, ahora directamente ya aparece una conceptualización misógina, agresiva, ya no solamente es defensiva, porque cuando uno piensa en términos primero de lo defensivo, uno puede decir, bueno, lo que hay es temor. Acá ya no solamente el componente es defensivo por una cuestión temerosa, sino que ya directamente es despectivo, agraviante. Vuelvo a la idea de lo arrogante, es decir, la conceptualización como que va construyendo de los géneros,
Hay uno que triunfa sobre el otro. Es decir, uno podría estar orgulloso de su género. Estoy orgulloso de haber nacido tal cosa, tal otra, de ser varón, de ser mujer, o el orgullo gay. Es decir, el orgullo no tiene que ver con una cuestión de triunfo sobre los otros, sino bueno, el poder estar a gusto con lo que uno es. En cambio acá las expresiones que van apareciendo son las de la arrogancia. Las mujeres, bichos, un bicho. Fíjate bien, tienen un corazón como barriga de sapo. Las armas son necesarias, pero naides sabe cuándo. Ansina, si andás paseando, y de noche sobre todo, debes llevarla del modo que al salir salga cortando. Otra vez aparece la cosa como defensiva, hay que estar ahí atentos porque uno nunca sabe, está lleno de enemigos, no sé qué. Después nosotros cuando escuchemos de los consejos del Martín Fierro vamos a ver que en algunos aspectos hay coincidencias. Hay coincidencias. Pero acá probablemente como que la diferencia va a ser por una cuestión como de cómo se resuelve esa tensión que existe entre dialécticas básicas de la condición humana, como por ejemplo esto de la confianza. Uy, perdón, ¿qué pasó acá? Estas cuestiones como las de la confianza básica o la desconfianza, que esa vendría a ser como una de las dialécticas primarias del vínculo con el otro. Confiar, desconfiar. ¿Se comprende? Es decir, esa es como una de las dialécticas más básicas. En donde evidentemente que también tenemos que llegar como una buena síntesis o una buena relación. Nosotros cuando somos chicos, que es los que nos dicen cosas como por ejemplo, bueno, cuidado en la calle, no vas a ponerte a hablar con cualquier extraño que te empiece a dar charla. O sea, si es un extraño, tenemos que ver, tendríamos que conocerlo, etcétera, etcétera. Entonces, evidentemente que nosotros somos educados desde que somos chicos en una cuestión que tendríamos que poder percibir, por ejemplo, de qué se trata la prudencia. O sea, bueno, la prudencia tiene mucho que ver con, bueno, cómo llegar a un buen juicio para, por ejemplo, poder confiar o no confiar, confiar o desconfiar en un otro, por poner un ejemplo. ¿Sí? Bueno, si uno percibe, en realidad, lo que está pasando con los dichos del viejo Vizcacha es que hay un desequilibrio. ¿Qué quiere decir con un desequilibrio? Es decir, que la concepción que va construyendo no es una concepción que sería como más cercana a lo que es la condición humana. Es decir, bueno, muchas personas en líneas generales son bastante confiables. Muchas personas cuando nos vamos conociendo somos personas que más o menos podemos establecer acuerdos y confiar unos en los otros. Ahora, parte de un buen juicio de la realidad es, bueno, no todos los seres humanos son así, por eso también. Pero si uno va escuchando los dichos del viejo Vizcacha, son todas expresiones que se van rápidamente para el polo, sí, para el polo distónico, ¿sí? Sí, para el polo negativo, para el polo más bien del orden de la desconfianza. Entonces las mujeres son bichos, ¿no? Las lágrimas, no sé qué. Y ahora en esta cosa defensiva, bueno, todo el tiempo tenés que andar, no sabemos en qué momento vamos a necesitar las armas, llevarlas siempre listas. Y no solamente listas, lo suficientemente listas como para que si salen, inmediatamente vos triunfes sobre el otro, lo venzas, lo destruyas, lo ganes. Entonces hay una cosa defensiva, pero también hay una cosa claramente bien también agresiva. A mí de todas formas esta frasecita yo lo usaba mucho en mis clases de ajedrez, porque cuando yo enseñaba ajedrez, el ajedrez es un juego de destrucción, el ajedrez es un juego de guerra, el ajedrez. Entonces, evidentemente que hay frases que pueden ser como de mucha utilidad cuando el contexto es el contexto de la hostilidad. ¿Sí? Es decir, cuando hay algo bien hostil en juego, bueno, evidentemente que estos consejos que va dando el viejo Vizcacha nos podrían ir ayudando a entender que él debe haber vivido un contexto de tanta hostilidad que ese es un poco los sedimentos de su propia experiencia.
Los que no seguimos, los que no saben guardar, son pobres aunque trabajen. Nunca, por más que se atajen, se librarán del cimbrón. Al que nace barrigón, es al ñudo que lo fajen. Los que no saben guardar serán pobres aunque trabajen. Nunca por más que se atajen. Bueno, la perspectiva que tiene es una perspectiva como de poca posibilidad de cambio o poca posibilidad de aprendizaje. Yo creo que ahí también hay como una mirada medio reduccionista, decir, bueno, como que las cosas son como son, o de tal palo tal astilla, o es decir, una cosa como una mirada muy determinista, que lo que en algún punto también está como restringiendo en la mirada que tiene, es decir, la cuestión del fenómeno de la voluntad humana. Es decir, la verdad es que la voluntad humana está ligada justamente a ciertas posibilidades de cambio o ciertas posibilidades de transformación que también tiene nuestra especie. Donde los vientos me llevan, allí estoy como en mi centro. Cuando una tristeza encuentro, tomo un trago para alegrarme. A mí me gusta mojarme por afuera y por adentro. La estrategia de emborracharse como forma de descompromiso con la vida en algún punto. Es decir, la borrachera evidentemente está muy ligada a cierta imposibilidad de asumirse en la existencia y como de escapar a esos mundos más ligados a una dimensión así como media fantasiosa, es decir, irreal. Es decir, cuando uno no está en sus cabales, evidentemente no está asumiendo la realidad con el peso de la realidad y con la responsabilidad entonces de tener que hacernos cargo de la realidad. Pero además me impresionan siempre cómo son palabras que hablan como de todos los componentes distónicos que alguna vez charlamos de Erikson. Es decir, ¿a dónde voy? Donde me lleve el viento. Que esa es la expresión más típica de la falta en la vida de tener como un norte, de tener como metas, de tener como objetivos. ¿A dónde vas? No, yo voy a donde me lleve el viento. La falta como de iniciativas, la falta como de metas, la falta de orientaciones. Que por supuesto que esto mismo es lo que se empieza después a traslucir en esta cuestión como de consejos, que son unos consejos tampoco muy direccionados a ciertas metas como más socialmente valiosas. Entonces, ¿a dónde voy? A donde me lleven los vientos. Y cuando tenés una tristeza, nunca reflexionar sobre los motivos de la tristeza. Emborracharse y que la vida continúe. Ay, el viejo bizcacho. Con lo cual, sin caer en dogmatismos, esto no quiere decir que una copita de vez en cuando no pueda servir para alegrarse. Vos sos pollo y te convienen toditas estas razones. Mis consejos y lecciones no eches nunca en el olvido, que en las riñas he aprendido a no pelear sin pullones. Y vuelve a aparecer entonces el componente que yo digo, bueno, primero una cosa un poquito ya arrogante, vos sos pollo, como diciendo, vos sos chiquito, mira, todavía no sabes porque la vida no sé qué, no te golpea, ¿verdad? Entonces te convienen estas razones, mis consejos, mis lecciones, no los eches en el olvido. En las riñas yo he aprendido a no pelear sin pullones. De vuelta aparece el componente de la hostilidad, de la agresividad, de la lucha, de la arrogancia, de la destrucción del otro, de la cosa como más defensiva. Con estos consejos y otros, que yo en mi memoria entierro y que aquí no desentierro, educándome seguía, hasta que al fin se dormía, mesturao entre los perros. Y ahí se acaban los consejos del viejo bizcacho. Es una sección bastante breve, ¿sí? Es una sección bastante breve, menos mal. Menos mal porque, bueno, digo, ahora vamos a ir leyendo los del Martín Fierro, pero van presentando una visión de la condición humana que está restringida por las propias restricciones que él se ve que ha tenido en su propia vida. Y van promoviendo más bien como un conjunto de valores que son más bien de cierta desligazón de la vida más social, del bien más común,
y que van como más bien centrándose en la desconfianza, en el encierro, en la inhibición, en la inercia, en una cuestión como conformista, conservadora, acomodaticia, es decir, toda una serie de cuestiones que realmente lo alejan mucho de poder pensar que estos fuesen consejos que llevarían a un gobierno de la propia vida de la cual uno pueda sentir un gran orgullo de una vida así, como quien dice. Y se nota el componente de la restricción proyectiva, porque en algún punto, evidentemente que el viejo Vizcacha, no solamente por estos consejos que da, sino por otro montón de cosas que se van narrando en el Martín Fierro, evidentemente que es él una persona poco confiable, es una persona impulsiva y agresiva, es una persona, creo que en alguna parte del Martín Fierro dice que mató a la mujer porque le dio un mate frío. Entonces, digo, evidentemente todo eso que proyectan los otros son las cosas que no puede percibir de sí mismo. Ese es como uno de los movimientos más básicos del comportamiento, de la condición como más restringida de la visión de las cosas. Es decir, introyecta todo lo positivo en sí mismo. Uy, yo me las sé todas, yo como soy viejo sé más que por diablo, sé por viejo y no sé qué. Y vos sos jovencito y pollo, entonces aprende lo que yo aprendí. Entonces como que todo lo bueno se concentra en sí mismo y todo lo malo se proyecta en los demás. Una mirada restringida. Vamos ahora con el Martín Fierro. Un padre que da consejos. Estos son los consejos que él piensa para sus hijos. Un padre que da consejos, más que padre, es un amigo. Y así como tal les digo, que vivan con precaución. Nadie sabe en qué rincón se oculta el que es enemigo. Y la primera estrofa arranca y yo cuando la escucho digo, no está tan lejos no está tan lejos todavía de alguna de las cosas que decía el viejo Vizcacha, porque lo primero que arranca también es una cosa como de tener desconfianza del mundo. Pero las primeras palabras no fueron las de la desconfianza. Las primeras palabras fueron las de la confianza en el otro, en el amigo. Un padre que da consejos, más que padre es un amigo. Y como amigo lo que dice sí es, bueno, anda con precaución, porque no todos son amigos. No todos en la vida son amigos. Entonces, la palabra que aparece también es distinta a las que aparecieron en el viejo Vizcacha, porque la palabra es precaución. Bueno, hay que andar con precaución, porque uno no sabe exactamente, uno no sabe en qué rincón está el que es amigo o el que no es amigo. Pero no saber no es lo mismo que presuponer o que prejuzgar que todo el mundo, que hay que, como quien dice, desconfiar de todo el mundo. Es decir, es sutil, pero uno ya empieza a ver que hay una distancia. Lo que sí me parece lindo de arranque es que sí aparecen ya expresiones que hablan no del encierro, sino del lazo. Y además esta idea de que en la paternidad puede haber también algo que se juegue que sea como del orden de la cercanía amorosa. Yo siempre he sido muy crítico de esa. En alguna época se puso muy de moda criticar que los padres no tienen que ser amigos de los hijos. Y había como todo un discurso moralista de los roles, de que no hay que confundir los roles. Y está bien, o sea, yo coincido que efectivamente el rol paterno implica relaciones, vínculos, tareas que son muy distintas al rol de la amistad. Pero lo complejo es poder después hacer una lectura de lo que significa el uso de esas palabras, ¿sí? Es decir, si entre un padre y un hijo se logra establecer un vínculo en donde la asimetría, por ejemplo, que hay entre un padre y un niño eh, es constitutiva, digamos, y es necesaria en todos los procesos educativos, en los procesos de guía y acompañamiento a la generación más joven. Ahora,
un hijo también puede sentir amistad con un padre y que esa situación de simetría igualmente esté absolutamente presente. Es decir, la palabra amigo, el concepto de la amistad, tiene que ver, la palabra amigo viene de amor, viene de la misma raíz. Amigo, la amistad y el amor tienen las mismas raíces, ese am, que están en juego. Entonces, yo creo que es muy interesante que uno pueda llegar a narrar que con un padre tuvo una sensación de que se construyó algo así como una amistad. No considero considero que hay que hacer como una lectura más profunda a veces como de esa crítica tan estandarizada. No, los padres no tienen que ser amigos de los hijos. No, está claro que los padres son padres. Ese es un rol distinto. Pero el sentimiento de amistad puede estar presente también en un vínculo paternal, que no tiene nada que ver con la renuncia a las obligaciones de la parentalidad, como quien dice. Y acá viene la cuestión como reflexiva del Martín Fierro. Dice, yo nunca tuve otra escuela que una vida desgraciada. No extrañen si en la jugada alguna vez me equivoco, pues debe saber muy poco aquel que no aprendió nada. ¡Bum! Entonces, ahí uno puede de nuevo empezar como a escuchar la distancia que hay entre la posición de la arrogancia y la posición, esto es de cierto orgullo, es decir, ¿qué es lo que yo sé de la vida? Mira, lo que sé de la vida es lo que aprendí en mis experiencias, que además fueron experiencias más o menos desgraciadas. Yo tuve una vida dura, tuve una vida de miércoles, una vida que fue desgraciada, sin gracia, esa fue mi escuela. Entonces, de esas experiencias aprendí. Pero miren que lo siguiente que dice es, no extrañen si en la jugada alguna vez me equivoco, pues debe saber muy poco aquel que no aprendió nada. Entonces, qué interesante ya la posición en la que se pone el Martín Fierro, porque está por decir, miren, le estoy por dar algunos consejos como padre, pero tratando de que sea una cosa vinculante, amistosa con ustedes. Tengan cuidado, pero miren, mi vida fue esto, fue una desgracia. Esto es lo que he tratado de aprender de esta desgracia, pero no se extrañen si me estoy equivocando en lo que digo. Pues debo de saber poco, si nunca estudié nada. Entonces, la posición ya en la que se pone el Martín Fierro es mucho más interesante. Es decir, bueno, les voy a decir lo que pude saber, lo poco que pude aprender de mi vida, pero la verdad que fue una vida bastante desgraciada. Entonces, tómenlos es como si dijera, tómenlos con pinzas. No se extrañen si me equivoco en las cosas que estoy diciendo. Volvemos, y acá se hace como claro, ligado a por qué me parece que son como consejos más sabios, que incorpora la dimensión de la incertidumbre. Así, no sé, es decir, mira, estos son consejos que esto es un poco lo que yo he podido reflexionar de una vida dura, pero tómenlos con pinzas, me puedo estar equivocando. No sé poco, debo saber poco, puede que no sepa nada. La posición que se pone es completamente distinta a la del arrogante que cree que se las sabe todas. O que cree que, bueno, con lo que vivió ya se las sabe todas. Muy linda. Este a mí es uno de los que más me gusta, como quien dice. Me gusta mucho cómo arranca. Y acá, muy interesante porque acá ya empieza a hacer una distinción en los tipos de saber. Hay hombres que de su esencia tienen la cabeza llena. Hay sabios de todas menas. Mas digo, sin ser muy ducho, es mejor que aprender mucho el aprender cosas buenas. Y es interesantísimo este. Digo, porque ya hace como una distinción. Es decir, bueno,
en su vida que ha ido conociendo. Bueno, personas que por ahí pueden tener muchos conocimientos. Conocimientos de distintas naturalezas, sabios de todas menas. Hay personas que pueden ser muy expertas en saberes de distintas temáticas. Pero acá él ya pone el foco en lo que diferencia el saber de la sabiduría del conocimiento de otras cuestiones. Uno puede ser un experto conocedor de muchas cosas. Uno puede saber mucho de matemáticas, uno puede saber mucho de historia, vos podés saber mucho de, qué sé yo, de cómo se arregla un auto, vos podés saber mucho. Entonces, hay cosas que tienen que ver con saberes que pueden ser de distintas temáticas y hay sabios en esa dirección. Mas digo, dice sin ser muy ducho, mejor que aprender mucho, aprender cosas buenas. Entonces creo que acá ya, se centra en la dimensión más de el saber ligado a la moral, ligado a lo ético, ligado a lo bueno, a lo bello. Sigo. No aprovechan los trabajos si no han de enseñaros nada. El hombre de una mirada, todo ha de verlo al momento. El primer conocimiento es conocer cuando enfada. Este a mí me parece un poco más complejo en la interpretación que uno puede dar de esta parte. Pero sí creo que acá, ya por lo pronto, va poniendo el foco en esto de, bueno, hay que tratar de ir sacándole un juguito a la experiencia. Entonces, un trabajo no es provechoso, no es de provecho si no te deja nada, si no te enseña nada. Entonces, ya es como que, en términos como de consejo, me da la sensación de que es algo así como, bueno, no gasten por enchimangos, o sea, no pierdan el tiempo. Vayan viviendo cosas, vayan haciendo trabajos que dejen algún tipo de aprendizaje, porque uno puede engancharse también en la vida con muchas cosas que no dejen nada, que no dejen ningún tipo de aprendizaje. Y al mismo tiempo me parece que después apunta como una cuestión como de perspicacia. El hombre de una mirada, todo ha de verlo al momento. Es decir, como tratar de desarrollar una mirada perspicaz de la vida. Es decir, como tratar de tener miradas amplias, panorámicas. Tratar como de cazar al vuelo de qué se trata lo que se vive en una situación o en un contexto. Cazar como el vuelo de pájaro, de tener una mirada amplia. Y en esa mirada amplia, poder estar atento, esa es la lectura que hago yo, como a las cuestiones emocionales que también se viven siempre en un contexto. El primer conocimiento es conocer cuándo enfada. Es decir, qué de lo emocional hay en un contexto. Sigo. Su esperanza no la cifren nunca en corazón alguno. En el mayor infortunio, pongan su confianza en Dios. De los hombres, solo en uno, con gran precaución en dos. Esta es la parte que yo lo siento que el Martín Fierro, acá sí uno podría decir, en algún punto con el viejo Vizcacha parece que esto de haber tenido una vida desgraciada, esto de vivir en la pampa, esto de haber sido perseguido por la ley, es decir, ha dejado ciertas huellas de desconfianza o de cosas como de cierto retraimiento, pero, a diferencia igual del viejo Vizcacha, sí hay depositarios de la confianza. ¿Sí? Ahí se ve también una distancia, es decir, mientras que en el viejo Vizcacha todo era una cosa más bien defensiva y un poco paranoica, es decir, como que todo lo externo estaba ahí en acechanza y en ataque. En el Martín Fierro, si bien me parece un poco tacaño, uno puede confiar en muchas amistades. Si uno logra tejer vínculos, pueden ser muchos los vínculos en los cuales uno puede depositar mucha confianza. Y es
yo diría que es casi como una de las fortunas más grandes. Poder tener redes amplias de sostén, de confianza, de cariño, sin tanta precaución, sino de poder efectivamente establecer lazos, redes amplias, sólidas, consistentes. Eso sería lo que yo recomendaría. Sí, evidentemente tratar de construir amistades sólidas, de poder encontrar varias personas en la vida en las cuales uno pueda depositar toda la confianza. Pero bueno, en esto yo lo siento que el Martín Fierro debe tener cosas de su experiencia también que lo llevan a tener una visión como más restringida. Su esperanza no la cifren en corazón alguno, sino que pongan la confianza en Dios. Lo que sí creo que acá parece como un depositario de la confianza, a diferencia del viejo Vizcacha. Es decir, acá sí está hablando de que la confianza es una fuerza, de que hay un depositario que sería como que nunca fallaría, porque esa es un poco la metáfora de la omnipotencia de un Dios. Pongan la confianza en Dios. Y al mismo tiempo da la posibilidad de que también en los seres humanos, bueno, en uno o con precaución en dos. Yo en eso no coincido mucho. Ese consejo me parece que todavía está un poco sesgado por alguna restricción de él. Sí coincido en la posibilidad de comprender que la confianza es un elemento fundamental en la vida. Y la siguiente, me gusta mucho, las faltas no tienen límites como tienen los terrenos. Se encuentran en los más buenos y es justo que les prevenga. Aquel que defectos tenga, disimule los ajenos. Y esta sí me parece mucho más interesante y mucho más profunda y que se liga mucho justamente a esta cuestión que, así como en el viejo Vizcacha decíamos, hay una proyección muy grande en los otros de aspectos que en realidad son claramente propios. Este refrán, este consejo básicamente a lo que apunta es al control de la proyección, ¿sí? Es algo como bastante similar a la parábola bíblica de con qué facilidad uno mira la paja en el ojo ajeno y no es capaz de ver la viga en el ojo propio. Acá está jugando un poco con eso. Es decir, las faltas no tienen límites como los terrenos. En los terrenos, pum, un terreno empieza acá, termina acá. Las faltas, las imperfecciones de la condición humana no tienen límites. No tienen límites. ¿En dónde los encontramos? En todos. Entonces digo, estos consejos me parecen más sabios porque en realidad son más comprensivos de lo que es la condición humana. Es decir, Martín Fierro está teniendo una mirada más indulgente y más comprensiva de lo que son los fenómenos humanos. Es decir, los seres humanos, ¿cómo somos? Imperfectos. Faltamos, erramos, fallamos. Hasta lo más buenos somos humanos. Entonces, se encuentran en los más buenos. Entonces es justo que les prevenga. Disimulen. Disimulemos un poco. Seamos un poco más indulgentes. No los perdonemos. Si nosotros no podemos perdonar las faltas de los otros no van a perdonar las nuestras, como quien dice. Entonces, tenemos defectos, disimulemos los ajenos. Porque en algún punto, vuelvo a esto como bíblico, qué fácil es ver las imperfecciones de los otros y cómo nos cuesta, y ese es el componente proyectivo, y cómo nos cuesta de repente poder ser más clarividentes con los aspectos más propios. Cuando uno es cada vez más capaz de empezar a tener un mayor conocimiento de sí mismo, probablemente va a poder empezar también como a desarrollar una mayor indulgencia para con los demás. Seguimos, una más. Al que es amigo, esto, ¿ves? Acá me gusta mucho más cómo habla de la amistad. Si bien antes decía esto de depositen la confianza
en 1 o en 2. Acá me gusta mucho más cómo habla de la amistad. Al que es amigo, jamás lo dejen en la estacada. Pero no le pidan nada, ni lo aguarden todo de él. Después se va para otro lado. Siempre el amigo más fiel es una conducta honrada. Pero en primer habla de los amigos. Los amigos no hay que abandonarlos. No hay que dejarlos solos. Al que es amigo. La amistad tiene mucho que ver con la compañía, con la cercanía, con el amor que había dicho yo, que de ahí viene la palabra. Entonces, ahí está dando un principio de comportamiento que tiene que ver con un modo de vida. Entonces, estar para el otro, la disponibilidad, y al mismo tiempo no estar aguardando constantemente del otro. Para mí una de las cosas más lindas que tiene la amistad profunda es la disponibilidad, que incluso está bastante estudiado, y por eso yo digo, está bastante estudiado en la hermandad, y por eso yo digo, qué lindo cuando en los vínculos de hermandad uno puede decir que a un hermano lo quiere como un amigo. Para mí hay que hacer como una inversión. Uno muchas veces un amigo le dice, hoy te quiero como un hermano. Y no son tan simples las relaciones amorosas entre los hermanos. Son muchas veces más intensas por la cuestión electiva que hay en la amistad, las relaciones de los amigos. Entonces yo siempre digo, qué lindo si uno a un hermano le puede decir, te quiero como un amigo. Entonces está bastante estudiado que una de las cosas más lindas que hay en los vínculos de hermandad y en los vínculos de amistad es lo que se llama la disponibilidad. ¿Qué es la disponibilidad? Es decir, el saber que el otro está si uno lo necesita. Es uno de los sentimientos que muchas veces están muy presentes en los vínculos de amistad y en los vínculos de hermandad. Aunque de repente no haya ni tanta frecuencia de trato, ni de tanto encuentro, o de tanta cercanía, el saber que el otro está disponible para. Próximo consejo. Ni el miedo ni la codicia es bueno que a uno lo asalten. Así, no se sobresalten por los bienes que perezcan. Al rico nunca le ofrezcan, al pobre jamás le falten. Parece que es como un consejo que apunta más a una dimensión de un comportamiento, mesurado, medido, en términos de lo que son los bienes. Creo que en algún punto va haciendo como una distinción entre lo que serían las virtudes más espirituales y la cuestión más del orden como de los bienes más terrenales, ¿sí? Entonces la codicia, ni el miedo ni la codicia no es bueno que a uno lo asalten. No se sobresalten por los bienes que perezcan. El dinero va y viene. Al rico nunca le ofrezcan. ¿Qué sentido tendría? Cuando se trata de bienes, más bienes a quien ya los posee. Y al pobre jamás le falten. Ahí sí tiene una cosa como de más de sentido. Bien lo pasa hasta entre pampas el que respeta a la gente. Esta frasecita del bien lo pasa hasta entre pampas hay que entenderlo como los indios pampas. No es la pampa, sino que es un poco la experiencia del Martín Fierro, que hubo toda una parte de su vida que la pasa justamente en una comunidad aborigen. Entonces, bien lo pasa hasta entre pampas el que respeta a la gente. El hombre ha de ser prudente para librarse de enojos. Cauteloso entre los flojos. Moderado entre valientes. Y son como que todos los últimos consejos estos van siempre como en una dirección a una cuestión como de mesura, equilibrio, prudencia,
medianía. Acá parece una cuestión, para mí, bueno, era uno de los componentes que vimos, que era el respeto, uno de los componentes de lo amoroso en los vínculos humanos. Es decir, si sos respetuoso de los otros, también la vas a pasar bien vos. El respeto es claramente ese componente del amor que tiende a la posibilidad de la distinción. Es decir, bueno, el otro es distinto a mí, lo respeto. Y al mismo tiempo, que me respeten en mis diferencias. Si nos respetamos, si nos podemos reconocer en esas diferencias, probablemente lo podamos pasar bien, aunque yo sea blanco y vos seas un pampa. Eso es un poco lo que nos está diciendo. La posibilidad de que aún en la diferencia, mientras haya respeto, uno la puede pasar bastante bien. Ha de ser prudente para librarse de enojos. Cauteloso entre los flojos. Moderado entre los valientes. El trabajar es la ley, porque es preciso adquirir. No se expongan a sufrir una triste situación. Sangra mucho el corazón del que tiene que pedir. Bueno, este es muy conocido, este es muy famoso y el trabajar es la ley. Porque bueno, la única forma de sobrevivir dignamente toda esta cuestión del trabajo como una cuestión dignificante de la condición humana es tan bíblico que desde el Adán y Eva, bueno, trabajarás y te ganarás el pan con el sudor de tu frente, y es parte de la condición humana, claramente, la cuestión de la dignidad ligada al sufrimiento y al castigo, de que, bueno, es trabajando como se produce la cuestión como del sostén. El trabajo es algo tan central en la vida de las personas adultas que hasta nuestra identidad está bastante consolidada a partir de lo que nosotros hacemos. Pero bueno, acá en términos de consejo, básicamente está ligado también a que si uno no puede ser autónomo por sus propios medios, es doloroso, es muy doloroso, es muy incómodo, es muy indigno la posición de tener que desde una posición de carencia de autonomía, el tener que solicitar que sea otro el que te sostenga, como quien dice. No se expongan a sufrir una triste situación. Sangra mucho el corazón del que tiene que pedir. Bueno, todo un tema esto. Todo un tema, todo un tema. Todo un tema muy complejo en contextos en donde cuando vos tenés un desempleo del 10% o en España cuando el desempleo llegó al 20%, ¿sí? Bueno, hay contextos sociales que hacen muy complejo y sabemos de lo indigno que es para muchas personas cuando el desempleo es cómo altera las trayectorias vitales, las situaciones de desempleo en las personas. Piensen en vuestras propias vidas si en algún momento pasaron por situaciones de desempleo o si por ejemplo en estas épocas, ya en épocas de pandemia, cuántas personas han perdido el trabajo. Conozco gente, alumnas del CEPRAN que de repente preocupadísimas porque un hijo o un nieto se quedó sin un trabajo. Son situaciones espantosas y realmente que creo que vale perfectamente lo que dice el Martín Fierro. Es decir, bueno, cómo dolería tener que perder la autonomía, tener que vivir de otro, de una dádiva o cosas por el estilo, es tremendo. Pero bueno, lo complejo de esto es que a veces trasciende solamente la cuestión singular, la cuestión individual. Pero el consejo obviamente del Martín Fierro va en la dirección al orgullo que da el poder ser uno el que se sostiene autónomamente. Debe trabajar el hombre para ganarse su pan, pues la miseria, en su afán de perseguir de mil modos, llama en la puerta de todos y entra en la del Aragán. Este también es muy famoso, este
esta parte del Martín Fierro, ¿no? Debe trabajar el hombre para ganarse su pan. La miseria, en su afán de perseguir de mil modos, llama en la puerta de todos, pero entra en la del Aragán. Bueno, va en la misma sintonía del anterior, ¿no? El valor del laburo. El valor del laburo. A ningún hombre amenacen, porque naides se acobarda. Poco en conocerlo tarda quien amenaza imprudente. Que hay un peligro presente y otro peligro se aguarda. Esto para mí ya sí son las claras aprendizajes que él sacó de sus comportamientos impulsivos en algún momento de su vida, como quien dice decir. A ver, ¿quién es más malo? Y cuando vos de repente te das, a ver quién es el más malo de acá, y puede ser que te encontré uno mucho más malo que vos. Entonces, en algún punto, de nuevo, vuelve esta cosa como de más cautela en las relaciones humanas. Porque cuando uno amenaza, cuando uno se posiciona en una cosa arrogante, bueno, también es factible que te encontré con alguien que va a traer sus consecuencias, como quien dice. Me hace acordar un chiste esto. De dos automovilistas. Entonces, uno como que medio que se le cruza un poco. Entonces uno de los automovilistas empieza, y es gangoso. Entonces se baja del auto el otro y es un urso gigantesco, monstruoso. Y se le hace así. ¿Qué me estás diciendo? ¿Qué me estás diciendo? La culpa la tuve yo. La culpa la tuve yo. Entonces, esta cosa de, qué sé yo, uno cuando es muy impulsivo, cuando uno es muy agresivo, en algún punto se está como metiendo muchas veces. No me acuerdo de un amigo que yo no quería ni subirme al auto con él en algún momento de su vida porque era tan impulsivo que cuando maneja que se empezaba por la venta. Oh, no quiero ni subirme al auto con vos porque en algún momento me va a bajar uno. Está bien, puede ser que tengas razón, pero relájate, qué sé yo. Bueno, yo manejo y por ahí me insultan. No me engancho en los insultos de otros. Digo, como acá también como que lo que apunta es esa cosa como de, bueno, poder mesurarse en algunas cuestiones, porque de repente en los vínculos, las cosas hostiles, uno no puede a veces terminar de visualizar cuáles pueden llegar a ser las consecuencias también que traen. Es decir, los peligros presentes, los peligros que se aguardan, es decir, va siendo como todo el tiempo como una algo que va como en dirección a eso. Es decir, poder ser como más. La prudencia tiene que ver también como con eso, poder anticipar mejor las consecuencias de determinadas acciones. ¿Sí? La prudencia va de la mano como de la regulación de cierta cuestión emocional. Aun cuando por supuesto que la cuestión emocional tiene su ímpetu. Es decir, cuando te cruza un auto, dices, pelotudo. ¿Quién no tendría ganas o qué descarga más placentera que a veces significa? Bueno, no nos quedemos en la cuestión del auto. Me refiero a que como en la vida cotidiana, es decir, el componente más impulsivo es una descarga muy placentera en muchísimos casos, pero trae a veces como cuestiones muy complejas en el aquí, ahora y en el futuro, digamos. Es decir, a ningún hombre amenacen, pues porque nadie se acobarda, poco en conocerlo tarda, quien amenaza imprudente, hay un peligro presente, otro peligro se aguarda. Cuando en las relaciones, cuando en los vínculos está todo tan mediado por cuestiones hostiles, hay cosas que van a ser presentes, hay cosas que van a ser peligros que se aguardan en el futuro. Me es casi imposible no pensar, por ejemplo, en cómo, por ejemplo, cuando entre padres e hijos ha habido relaciones de hostilidad, entonces padres que tal vez han hostilizado mucho a sus hijos, cuando hay situaciones de mucha asimetría en términos de edad y de fuerza, como después muchas veces después esos vínculos se transforman en una retaliación. Entonces después cuando los hijos han crecido, los padres se han puesto grandes, eso yo,
pueden reciprocarse. Entonces, hasta en ese punto se ve cómo los comportamientos hostiles en un determinado momento de la vida pueden implicar un peligro futuro. Se aguarda a futuro una cosa nefasta. Bueno, se nos han pasado más de 50 minutos. Voy a parar entonces en este punto. Nos quedan una buena cantidad todavía de consejos de don Martín Fierro para con los hijos, pero me parece que por lo menos ya con los que leímos del viejo Vizcacha y los pocos que hemos ido leyendo del Martín Fierro, se van viendo como, bueno, que hay aguas que se separan, como quien dice, como que van hacia dimensiones, hacia cauces distintos. Aparece con claridad esto que yo digo que es como una atmósfera de cómo el viejo Vizcacha está representando al otro, y entonces cómo los consejos son más bien del orden de lo autoprotectivo, defensivo, agresivo, desconfiado, etcétera, etcétera. En cambio, de repente en el Martín Fierro ya hay una visión más holística de las cosas. No es que están los buenos y los malos, las cosas se mixturan. En los buenos hay defectos, en el comportamiento más vale la prudencia, la confianza también algo valioso, hay depositarios para ella, Dios es uno, otros seres humanos también, la amistad, cultivarla de tales o cuales modos, pero sobre todo me gustó mucho cómo arrancó, es decir, pero todo esto me puedo estar equivocando. Porque tuve una vida que mi única escuela fue una vida desgraciada y entonces puede que sepa poco. Así que también tómenlos con pinza. Y ese es como el mejor de los arranques para toda esta serie de consejos del Martín Fierro. Tampoco son dogmas. No se los crean completamente. Bueno, estimada gente, voy a cortar acá. La semana que viene vamos a ir cerrando entonces con el Martín Fierro. Y vamos a terminar de leer esos consejos que nos están quedando del Martín Fierro a sus hijos. Un enorme saludo, todo mi cariño, estamos en contacto.